Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues acomodaos que tengo un tema bastante interesante que tocar, y es que, bueno, todo esto que está sucediendo en México, en América Latina, en realidad en todo el planeta. Toda esta situación en donde estamos viendo pues un mundo caótico, una situación donde pues vemos gobiernos alzarse, gobiernos caer, situaciones en donde hay un hegemón que está perdiendo pues gran parte de lo que significaba anteriormente ser el verdadero hegemón de todo el planeta. Y esto mucho se lo ganaba pues en una situación, ¿se acuerdan? Cuando eran aquellos años 90 donde Estados Unidos estaba completamente en la cima de absolutamente todo, tanto la narrativa de la... ¿Cómo le podemos decir? La propaganda era lo más poderoso, películas, cultura, vaya. ¿Qué ha estado pasando ahora, verdad? ¿Por qué está cayendo Estados Unidos y por qué estamos viendo países que de repente pues no daban, entre comillas, ¿no? Un peso a por ellas y demás, y cómo ha resultado que verdaderamente han podido hacer cuestiones como lo hemos visto, ¿no? El caso de China en su momento. ¿Cómo es que nadie daba nada, no, a inicios del 2000 por lo que era China? Y de un de repente, véanlo, a base de trabajo, a base de lucha, a base de sacrificio, a base de toda esta situación, ¿no? Esta revolución de su conciencia que tuvieron, pues ¿qué les ha logrado hasta ahora, verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerdan incluso como cuando Alemania también, después de la Primera Guerra Mundial, había sido humillada, había sido vejada por todos los demás que habían ganado la guerra, todas estas deudas, todas estas cuestiones, y de repente cómo empiezan esta también revolución de su conciencia para querer sacar adelante a su nación? ¿Qué pasó en aquellos momentos? Digo, obviamente esto es reducir bastante mucho de todo ello, pero hay algo interesante, amigos, y es que lo estamos viendo ahora con todo este caso que está pasando en México, y es esto, ¿no? Porque muchos han estado también en el contexto de, híjole, ¿no? Ya parece que está regresando una vez más todo el tema de la derecha, estamos siendo pues también todos, ¿no? De alguna manera, no sé. Es que no es en realidad todo el aparato, pero sí estamos viendo cuestiones que pensábamos que ya estaba completamente todo esto de la revolución de la conciencia en México, que ya habíamos superado un sinfín de cosas. Y bueno, lo que ha mostrado también en América Latina es que vemos países como lo son Venezuela, como muchos otros, donde hemos visto que vaya qué pasó y cómo ha cambiado completamente toda la jugada. Alguien que creía que pues iban a tratar de hacer lo mismo era Donald Trump. Donald Trump decía, pues vamos a hacerlo, somos muy poderosos y que no sé qué, y va a pasar lo mismo que con Venezuela, en el caso de Irán. Y a su vez, ¿cómo están ahorita, no? Porque pues siguen adelante, siguen dando la batalla, y en donde sí se está viendo que está la situación de una crisis económica bastante fuerte, una presión para que ya acaben con esta guerra, es más para el lado de Estados Unidos que lo que ellos han estado tratando de hacer con todo el peso del aparato en Irán. Un estado, nación, civilización que vaya que han protegido toda su cultura, todo lo que significa este tema del martirio, ¿no? Porque hay algo más grande que ellos mismos, y es todo lo que significa ser un iraní, un persa, algo donde tienen que defender. Si se doblan ante Estados Unidos y las peticiones, ya sabemos qué va a pasar. Y en el caso de México, es importante también analizar esto, ¿no? Porque el momento en que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador saca una carta bastante fuerte dirigida a pues todos los mexicanos, ¿no? Él en su momento lo decía, que cuando se peligrase el Estado-Nación, cuando peligrase la 4T, cuando hubiese una intervención, ¿no? O algo que verdaderamente pudiese en peligro tanto a la presidenta como todo lo que significa esta transformación, él iba a salir. Él iba a salir, y bueno, esto fue la segunda llamada, ¿no? La primera llamada ya se la habían escrito anteriormente, ¿no? Que en el momento que esto pasase, él iba a salir. Bueno, ahora, ¿por qué digo segunda llamada? Porque el momento que él salga a las calles, va a ocurrir quizás otra revolución de conciencias. Hay una cuestión, amigos, y antes de ir con los demás temas, es esto. Para que todo esto se logre,
ya nos lo había enseñado AMLO, pero creo que la gran mayoría de nosotros nos echamos a dormir, por así decirlo, en un contexto de que dices, pues ya están los buenos, ya todo va a marchar viento en popa y demás. Y bueno, ustedes veían grandes excepciones en varias partes de todo lo que estamos viendo en el gobierno mexicano, y dices, oye, pero no que ya iban a acabar con esto, el otro, y hay cuestiones que hemos hablado aquí ampliamente de crítica de lo que se debe de cambiar, ¿verdad? Están empezando a tratar de pues enderezar el rumbo de este barco, que todavía pues no estamos llegando, ¿no?, a ese témpano que puede hundir completamente todo lo que significó esta situación. Vean por ejemplo acá, para poder lograrlo, ¿qué se necesita, amigos? Y es que se acuerdan esto que decía AMLO, ¿no? El verdadero poder no radica en un partido, no radica en Morena, no radica en una persona, sobre todo en referencia al mismo, sino en quién radica. En el pueblo. Demos, ¿no? Kratos, el poder del pueblo, ¿no? Porque verdaderamente, ¿cómo haces para que no pueda haber ninguna clase de fraude? Incluso, ¿qué pasaba con lo que Donald Trump también decía? Soy el presidente más popular de la historia y masivamente votado y que no sé qué, ¿no? Y bueno, ustedes lo vieron y verdaderamente sí fue una situación donde pues no es que haya sido masivamente, entre comillas, votado, pero sí hubo un gran apoyo de la gente para que él tuviera ya el control ahí en Casa Blanca y demás, porque pues bueno, lo veías, ¿no? Veías el desencanto. Digo, en Estados Unidos es mucho esto del juego que sale siempre, ¿no? Ya se cansan de la derecha, votan ahora que es que por la supuesta izquierda, se cansan de la supuesta izquierda, y ese es el juego, ¿no? Que ahí está, azul o rojo. Es el clásico. El caso de México, todo esto pensábamos, es que ya se solucionó. No se ha solucionado. Y vean por qué. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa con todo? Y como decía, por el bien de todos, primero los pobres. Y cuando de repente a algunos se les empieza a olvidar, como Mario Delgado, ¿no?, que ahorita tienen un desmadre precisamente por muchas cuestiones que pues él ha dejado de largo, ¿no?, que han seguido pateando la lata y donde se está aprovechando la disidencia, pero sobre todo nuestro vecino del norte para tratar de golpetear, con el caso de la CENTE, que es estos agremiados de pues el tema de profesores y demás. Y bueno, ¿qué está pasando, no? El caso de Mario Delgado lo veníamos viendo con este contexto de, oye, como que se está empezando a neoliberalizar una vez más todo esto. Lo decía Hugo López-Gatell, que al final tuvieron que pues exiliar, por ponerlo de alguna manera, al extranjero en representación de México, pero él fue que evitaba todo esto. Él decía como que se están comportando como en gobiernos pasados neoliberales, ¿no? Esto de querer volver a traer a Coca-Cola, a los chatarreros, a volveros a meter al sistema en las escuelas, que es que para limpiarles las caras decían, es que vamos a hacer que traigan básculas y hagan cuestiones de folletos y culturales con los jóvenes, los chavos, ¿no? Y así como que, oye, eso es como poner otra vez al tigre Toño en los cereales basura para que los niños vuelvan a consumir todo esto, ¿no? Y decir, ay, hay un tigre, hay un elefante, ¿no? De Melvin, el elefante de Choco Crispies y demás. Pero bueno, ya sabemos todo esto. ¿De qué va esta situación? Porque la situación de que primero los pobres y demás, de repente nada más queda, ya se están dando becas, ya todo esto, ¿no? Hay muchas cosas, amigos. ¿Y de qué va? La revolución de las conciencias. ¿Debe de ir acompañado a esto? Pues de una revolución cultural desde abajo, desde el pueblo, porque mucho esto de que decía también Andrés Manuel López Obrador, o sea, el poder está en todos. El poder está en pueblo. El pueblo puede rescatar a mí, el pueblo rescatará a México, el pueblo va a salvar absolutamente a todo. Y se acuerdan incluso, ¿no?, lo que les comentaba de este clip en donde sale Tyrion Lannister, de Game of Thrones, y sale el meñique. Cuando le cuenta esta narrativa, ¿dónde crees que radica el poder? Te voy a contar esto. Hay 3 personas que entran a una cantina. Es un noble, es un personaje de mucho dinero y un soldado. Y entonces le hacen un examen, bueno, no un examen, sino una propuesta al soldado. ¿Dónde crees que radica el poder, no? ¿Quién es el que va a sobrevivir en todo esto? Y le dice Tyrion Lannister al meñique. No, pues obviamente el que tiene dinero, ¿no? El que tiene la capacidad de pagar y comprar la voluntad, en este caso de
el soldado. Le dice, no es cierto. El poder radica en donde el pueblo o la gente cree que debe de estar el poder. Porque puede ser por sus convicciones de este soldado. Decir, no, ¿sabes qué? Es por mi rey, por la gente, por el de la sangre real, no por el dinero, no me puedes comprar, ¿no? O simplemente dice, pues yo no tengo convicciones de que un estado-nación o esto, yo lo que quiero es lana, ¿no? Entonces, lo que usted diga que mande y vamos y me tuerzo esto. Y ahí es donde radica. Entonces por eso es que siempre quieren controlar ¿qué? La narrativa. Quieren controlar lo que tú piensas, lo que tienes que ver, lo que es la justicia entre comillas, lo que es el éxito entre comillas, lo que... Por eso, amigos, es que tienen siempre controlado todo el aparato. ¿Qué vas a poder ver tú? Porque mucho de lo que sale en las pantallas para los pequeños, mucho de lo que tú dices es que esto es pues van a seguir perdiendo dinero y demás en el tema del cine, en el tema de los videojuegos, pero lo que quieren hacer es construyendo una narrativa, ir construyendo lo que la gente de abajo, porque no eres tú el objetivo, ¿no? Sino son los que vienen atrás. Por eso es que están despilfarrando una cantidad de dinero ingente en tratar de hacer esa ingeniería social, ¿no? Eso es lo importante. Y lo decía Joseph Borrell en su momento, antes de que pues ya lo sacaran y metieran a Kaja Kallas en este tema de la Comisión Europea. Él decía, es que, híjole, están ganando las voluntades, las almas de la gente con la propaganda a los rusos, ¿no? Por el contexto de la guerra en Ucrania. Y pues tú veías dónde radicaba, en donde la gran mayoría de las personas pensaba que era pues la justicia, quién era el que estaba perpetrando ciertas situaciones, ¿no? Y es lo que decían, no podemos permitir que esto se nos salga de control, que perdamos la narrativa. Por eso empezaron todo esto, bloquea esto y esto, todo lo que dicen y estos medios rusos en tal y cual lugar, ¿no? Países. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este contexto de que dices, ya cambió en México toda la situación, ya están los buenos en el poder y demás? Ve, las transformaciones políticas pueden también ganar elecciones, aprobar reformas y redistribuir recursos, pero si no lo logran, disputar el terreno de las ideas, terminarán siendo vulnerables a un retorno de las viejas estructuras de poder. ¿Qué estamos viendo, no? ¿Cómo es que hay personajes que se dicen que es que 4T, pero en realidad no son 4T? Nada más en color, nada más en nombre, pero al final cómo empiezan a transformarse. Estamos viendo esto en algunos estados donde gobierna Morena y que dice, oye, pero esto, imagínate, o sea, vuelve este tema de tratar de censurar a los comunicadores, a la gente, de estar aliados con estos bad hombres y demás, y dices, oye, pues no cambió realmente nada, ¿verdad? Esa es la cuestión, y dices, para que tú sigas teniendo esto durante mucho tiempo, este poder, lo único que tienes que hacer es que sigue el por qué la gente votó masivamente por Morena. ¿Cuál era lo que decía AMLO, no? Esto de no mentir, no robar y todas estas cuestiones, y donde pues ya se la pasan por el arco de triunfo, y como lo que ha sido esta analogía de esta película mexicana que se llama Viva México, ¿no? Véanla, por favor. Hay mucha gente que no le gustó por la crudeza de la realidad en la que retrataba mucho de esto. Mucha gente en su momento, porque pues son los puros que les llamamos, ¿no? Gente que están completamente cegados con esto. Y es más que nada el tema de la disonancia cognitiva, ¿no? Duele mucho el saber que no todo está bien. No toda la gente ha tenido esta revolución de la conciencia. Y al final, ¿qué es más fácil? Que piensen por ti, que alguien más lo haga. Yo no me quiero manchar las manos, yo no quiero hacer recorridos, yo no quiero salir a las calles, yo no quiero señalar. Es por esto. Mira, dejar vacío este camino o de lucha implica arriesgarlo todo lo conquistado, ¿no? Y es que esto es importante. ¿Qué pasa? Por ejemplo acá, ¿no? Organización, conciencia, transformación. El tema precisamente que venía en la cuestión de los libros de texto en México, cuando Mario Delgado no nada más quedó en este tema de lo de Hugo López-Gatell y las chatarreras y demás, y lo exilian. También en este caso de los libros, si bien hay cuestiones para mejorar y es
en gran parte de estos libros, pero había cosas interesantes porque hay algo que anteriormente no se veía en las escuelas, ¿no? Porque todo era competencia a la hipérbole. Ahora mucho del tema de los niños es lo que empezaron a construir con esta nueva escuela mexicana, era el tema de la empatía, era el tema de pensamiento crítico, eran cuestiones como lo que se comentan en estas escuelas para supuestamente ricos, ¿no? Que del modelo Montessori, que no sé qué, que los niños hagan comunidad y que se hagan preguntas y piensen críticamente y demás, ¿no? Bueno, esto se toma en este tipo de la nueva escuela mexicana. Empezaron a decir, no, es que cómo no, todo tiene que ser, ¿no? Como anteriormente era, con sangre la letra entra, ¿no? A repetir y a premiar al mejor repetidor y al más obediente y demás, ¿no? Eso es lo que tenía locos a la disidencia, esto es lo que no podían permitir, porque entonces la gente, ¿qué va a pasar al final, no? Cuando sean grandes, que se van a preguntar muchísimas cuestiones, y es algo que no les gusta, porque lo único que quieren que son gentiles, por ponerlo de alguna manera, como dice el buque inundible, de aquellos que para ellos son animales humanos, ¿no? Que no tienen razón, que no tienen esta conciencia, no tienen esta chispa y fácilmente pueden utilizarlos como carne de cañón para absolutamente todo. Entonces, acá había cuestiones importantes. Ahora que estamos ante una intervención extranjera, ¿no? Porque ya empezó, ¿no? Ya lleva meses, pero se está agudizando ahora. Y por eso salió AMLO. Y era esto, se estaban borrando, ¿no? Por ejemplo, el prefacio de uno de los libros donde AMLO había puesto esto, de no olvidar esas intervenciones y cuestiones así, ¿no? Es importante, si olvidamos la historia, si olvidamos de dónde venimos, pero también qué ha pasado en cuestiones como las que ahorita estamos a punto de volver a vivir, y como, pues ahí están los conservadores. O sea, tan claro el agua como lo que está haciendo ahorita la disidencia. Ahí tú ves a todos los de la oposición tratando de ir a Estados Unidos, ir a pedir que venga una intervención y que bombardeen nuestro país, sobre pretexto de que van a acabar, que es que con los bad hombres y demás. Y dices, esto ya lo hemos vivido como nación. Por eso es que no podemos olvidar esto, amigos. Por eso es importante que siempre se remarque, aunque digan, estás dividiendo y que no sé qué. Y se acuerdan cómo se agarraban a AMLO, viejo que no sé qué. Y vaya, ¿no? Digo, la disidencia les molestaba esto porque pues muchos de ellos no tienen esta cuestión de conocer lo que significa México. No han agarrado libros, no han querido siquiera viajar por esta nación. A lo mucho conocerán quizás su estado, ¿no? Y es difícil que tú puedas opinar cuando no conoces. Lo decían en un libro bastante famoso ahí por mediados del siglo XX, ¿no? En Alemania, donde se quiere lo que se respeta y únicamente se puede respetar lo que por lo menos se conoce, ¿no? Si tú no conoces algo, entonces, ¿cómo lo vas a poder respetar, no? Si no lo respetas, obviamente quiere decir que no lo quieres, que no lo amas. Muchos de ellos, como incluso ustedes ven a Ricardo Salinas Pliego hablando, ¡ay, un mono! Así con esa palabra. Y ponía un país africano, ¿no? ¿Qué va a hacer que no sé qué? Frente a un mono. Y ponía de un estado aquí mexicano, ¿no? Luego de una región trabajadora, por ejemplo en la ciudad, o otra del Estado de México y demás, pero despectivamente diciendo monos. O sea, ese tipo de personajes son tan nocivos, amigos, y tratan de pintar que la solución en que está, ¿no? Es que miren acá y pintan a los nuevos Milei, al que está ahorita ahí, en el caso de Colombia, ¿no? Que tú dices, oye, pero ese tipo torturaba gatos y demás, pero lo ponen con la playera de fútbol de Colombia, y Donald Trump, no, este es un grande, este quiere lo mejor y tanto que quiera su nación y demás. Oye, pero ha dicho cosas aberrantes, ¿cómo es posible, no? Y es esto, amigos, porque en México de alguna manera vemos a este tipo de personajes también, que dicen, queremos a México, cuando dice, oye, pero tú realmente, a pesar de que dices, apoyas a la gente, que quieres lo mejor para el país y no sé qué, el caso de Alito Moreno, ¿no?
Y dices, pero si tú has sido buen hombre, muchos de ustedes han votado en contra de ayuda que necesitan muchas personas, sobre todo los mayores de edad, que fueron abandonados durante tanto tiempo, ¿no? Y al final rásquense con sus uñas. Y no es de que vayan a tener ya la vida solucionada, porque ahí va la renta para los viejitos, esta transferencia gubernamental, ya les... No, pero por lo menos tienen algo para poder llevarse al estómago, ¿no? Eso es algo que jamás se daba. Y en esto, amigos, vean, la batalla no es solamente económica o electoral, también es una batalla por la conciencia colectiva, por la memoria histórica y por la forma en que las personas entienden su papel dentro de la sociedad, ¿no? Y esto, amigos, la lucha de clases jamás va a acabar. Es algo que también creo que tampoco ponía mucho de... como ahí sí, no quería tanto dividir a Andrés Manuel López Obrador en esta lucha eterna de clases. Sí decía que si fifís, que si estos conservadores, pero la realidad en el contexto donde, pues, ¿qué puede llevar a cabo, no? Cuando toda la gente, e incluso acá, ¿no? Este logotipo, quien está aquí como si fueran las patas de este tablero, es toda la gente. Quienes están alrededor del tablero, ¿no? Son aquellos que mueven los hilos de absolutamente todo. Si ellos se levantan, ¿qué pasa con el tablero, verdad? Digo, no es pedir eso, pero sí tener conciencia de clase. Conciencia de clase es tan importante como para porque, por ejemplo, ¿no? Donde la gran mayoría de la gente, obviamente, pues tú no eres dueño de los medios de producción. La gran mayoría de la gente no es dueña de su hogar, por ejemplo, ¿no? En estos tiempos modernos. Y la cosa es, ¿cuánta gente dice, sí, que vengan estos, porque van a solucionar todo y nos vamos a llevar a todos estos comunistas y que no sé qué, ¿no? Simplemente por un resentimiento que les han ido construyendo, y donde principalmente una de estas herramientas para poder radicalizar y hacer sentir a las clases trabajadoras, a la gente de a pie, como si ellos fueran más que los demás, ¿no? Y decir, tú eres especial porque tú no eres de esos, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando es que tú porque le vas a la América, y a la América, mira, te da estatus. Si tú le vas a la América, supongamos, ¿no? Y ahí está, siempre en todas las naciones hay un equipo de fútbol que es supuestamente así, el más popular, el que tiene todo el dinero para contratar y comprar las voluntades de los árbitros, comprar a los mejores jugadores, ¿no? Y demás. Siempre hay y siempre es en donde, aquí está, ¿no? Y yo soy de estos y que no sé qué. ¿Y qué pasa, no? ¿Cómo es? Esto es una ingeniería social. Y la cuestión de, a ver, conciencia de clase. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Y esto es tan importante, amigos, porque ahorita, terminando todo esto, quiero hablar de este poder, ¿no? De cuando tú verdaderamente te propones algo, lo puedes llevar a cabo. Y no es así de que, ay, el poder del deseo, y porque lo estás deseando 1000 veces. Y como decía Karine Macías, ¿se acuerdan la ex esposa? No sé si todavía es esposa de un criminal que era, ¿cómo se llamaba? Duarte, exgobernador de Veracruz, ¿no? Que se robaron un sinfín de dinero. Y escribía, merezco prosperidad o merezco dinero, no sé qué tanta cosa así. Y era el poder o el secreto y demás, ¿no? No se trata nada más de desear, se trata de llevarlo a cabo, de hacerlo, de trabajarlo. Y les puedo apostar que gran parte de todos los logros que ustedes tienen en el contexto de, mira, ¿no? Y que quizás no has vuelto a repetir, pero porque crees que no eres lo suficiente para llevarlo a cabo. Bueno, en esto radica todo este poder, ¿no? De la gente, del colectivo, de la conciencia social, del que, oye, bueno, yo sé que yo no tengo los medios de producción, ¿no? Yo no soy, con esto de que, puedes decir, ok, tú eres emprendedor, ¿no? Pero realmente tú tienes la capacidad por ti mismo, es decir, tengo las máquinas, tengo los terrenos, tengo esto y demás, y sigo generando más y más capital y demás así. O eres empleado, o simplemente mueves por acá, por allá, pero das circulación al capital, pero no eres realmente alguien independiente, autosuficiente, ¿no? La gran mayoría no lo es, amigos. Y eso es donde dices, eres clase trabajadora, eres gente de a pie, eres como todos los demás, así, ¿no? Entonces por eso cuando dices, oye,
el apoyo de la gente. Es comunista, todo es. ¿Cómo te atreves a hablar de transporte público? No, que todos, cada quien se rasque con sus uñas. Hay gente que no puede, amigos. Por más que le hagan, por más que luchen, por más que le muevan y demás, no van a pasar de perico a perro. Y gran parte de todos estos que están en una condición así, ¿no? No todos tienen una cabeza como, pudieses decir, ¿no? De un 1%. Y no hablando de la élite y demás, ¿no? Despectivamente, ¿no? Sino hablando del contexto de cuántos verdaderamente han tenido el tiempo, ¿no? Las condiciones de haber quizás crecido en un núcleo familiar que verdaderamente te haya podido dar las posibilidades de estar en un entorno familiar sano, ¿no? Que hayas gozado de todas las cuestiones donde hayas pasado las menores cantidades de traumas desde pequeño, ¿no? O cuestiones que a su vez van generando mucho de lo que hoy vemos en los adultos. Por ejemplo, ustedes vean a Donald Trump, ¿no? Donde dices, oye, ay, de los más ricos y demás. Y por eso vean la cantidad de problemas que tiene el señor y el por qué está así Estados Unidos también, ¿no? Y muchos de esas personas, ¿qué tanto sufrieron de pequeños como para poder haber llegado a ese nivel? Donde dice, oye, estos narcisistas, esto y lo demás, estos que tienen estos traumas, y por eso es odio a todos los exitosos, nada más me gusta estar rodeado de gente perdedora porque así van a escucharme y no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy con esto, que no todos tienen la posibilidad de tener esta mente de despertar, entre comillas, ¿no? Porque imagínate, tener que estar todo el día machacándole noche y demás para poder llevar un plato de comida a sus dependientes económicos, a sí mismo, para pagar el techo que es en donde están resguardados, para pagar la ropa, para pagar, porque no nada más es eso de comer, techo, ropa, sino son tantas cosas que son importantes para poder vivir, ¿no? Entonces dices, yo por qué quiero pensar más allá, ¿no? ¿Por qué habría de leer esto? ¿Por qué habría de informarme de esto y lo otro y demás? La gran mayoría no tiene ese tiempo. Y sobre todo, si no pudieron tener esto para poder incluso hasta desde el desarrollo desde pequeños, ¿no? Haber gozado de alimentos necesarios para llegar al máximo potencial de persona. Y lo que les decía, ¿no? Las condiciones ideales para llevar incluso también a ese máximo potencial. No todos pueden. Pues no podemos decir, ay, que cada quien se rasque con su... No todos pueden. Y por eso es el tema de transferencias económicas, que hay gente que sí la requiere, ¿no? Este tema de los estudiantes, por ejemplo, también es importante. Digo, yo no soy así de que sea universal, sino que sea para también personas que también, pues digas, oye, estás demostrando que con esto, ¿no? Te lo mereces. Porque si hay niños que siguen reprobando y demás, y se les sigue dando y esto, a veces es como que, híjole, ¿no? Y tú conoces, chavos, ¿no? Digo, a veces también lo que acabo de decir, dices, pero por eso sigue saliendo mal, ¿no? Por esto y esto y esto. Pero también conocemos personas que dicen, oye, pues no está yendo a la escuela, está faltando y demás, y sigue cobrando esa beca de estudiante y demás. Son cosas, o sea, todo es mejorable en este sentido, y para eso es el tema de que existe un gobierno que empiece a visualizar todos estos problemas y demás, y hacia dónde llevar lo mejor de, pues, este tipo de programas, ¿no? Cómo hacerlo mejor para que llegue a más personas o para que llegue a quienes mejor lo necesiten. Entonces todo esto de la conciencia, todo esto de el primero los pobres, todo por el bien de todos, amigos, ¿de qué iba y por qué? Mira, no puede ser únicamente una consigna de un gobierno, debe de convertirse en un proyecto cultural capaz de fortalecer la solidaridad, la organización popular y las conciencias de clase, que acabo de darles prácticamente esto. Y vean, para mayor entendimiento, vean acá. En este sentido, la revolución cultural se construye desde abajo. Por ejemplo, educación popular para formar conciencia crítica, ¿qué les decía? Cultura y arte para inspirar, unir y transformar. Eso es importantísimo, amigos, porque no nada más se trata, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que creo que es una de las ciudades con más museos y un sinfín de cultura, que quizás ni la gran parte de los países en el planeta no tienen, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente tienen el tiempo de llegar a esto?
Y muchas veces es tratar también de hacerlo para que llegue a las personas, para que adecuadas y demás, ¿no? Para que digas, ok, bueno, los tiempos han cambiado. ¿Cómo le vas a hacer para que estos jóvenes se interesen y vayan y digan, quiero ir a este museo, ¿no? O sea, muchos dicen, no, cuando eres chavo no quieres eso. Pero sí es importante. ¿Se acuerdan cuando AMLO en un grito del 15 de septiembre, que ha sido el mejor que se ha llevado a cabo, por lo menos que yo haya visto? Y él puso una representación del Templo Mayor justamente en el Zócalo. Y fue increíble esa vez la cultura y demás. Y bueno, muchos de los conservadores, sobre todo la iglesia, estaban aterrorizados porque decían, es que es hechicería. Oye, espérate, se está recordando cómo era acá, qué había acá. Porque pues parte de de dónde venimos. Porque independientemente de que muchos digan, no, es que yo, el tatarabuelo era español, o mi bisabuelo era italiano, y que mira, yo soy más clarito. A ver, la gran mayoría de acá les puedo apostar que el 100%, o sea, no, por mucho que tienes apellidos tales, ¿no? Que puedes decir, es que suena más acá, no. Todos tenemos en su mayoría sangre indígena. Todos tenemos otro tipo de sangre, ¿no? Porque en México pues hemos sido una cuna de mestizaje, ¿no? ¿Y qué es? Porque no nada más es de estos pueblos originarios, sino también hay otros que también llegaron acá, ¿no? Principalmente fueron, por ejemplo, esto de la sangre, y tú ves en Veracruz, en el sur del país, como el caso de Guerrero, Coajimalpa. Vaya, hay varios lugares donde también llegaron, y ese lugar que les digo, Coajimalpa, por ejemplo, pues hubo un barco que llegó con esclavos africanos, ¿no? Entonces también tenemos ese tipo de sangre. Tenemos cuando han ido en muchas otras cuestiones, que si cuando vinieron acá los libaneses, chinos, o sea, tenemos un sinfín. Ellos llegaron principalmente a Sinaloa. Pero bueno, a lo que voy es esto del arte, esto de la cultura, esto que les decía, esta representación donde AMLO le ponía el ejemplo a todos. Mira, de ahí venimos, de ahí partimos. Sí, somos un sincretismo, no es que seamos nada más culturas originarias de México. También tenemos muchas otras, y de las cuales estar orgullosos. Y es muy importante. Pero si no partes de algo, si no tienes esto, ¿qué va a pasar? Porque muchos me da pena, ¿no? El otro día estábamos acá discutiendo y demás, ya saben, entre esto de estar carrillando y demás, sale, no, que tú indio, que no sé qué, y pues a mucha honra, ¿no? Pues la verdad, si eres mexicano y en algún momento de tu vida te dicen así, pues a mucha honra, ¿no? No tiene nada de malo. Eso es importante, porque cuando empieza todo esto, ¿qué pasa cuando empiezas a ver acá, ¿no? Cuando ya se sienten por encima y tú los ves. O sea, dices, oye, pero tú te ves mexicano, ¿no? Es decir, mestizo. ¿Por qué se sienten? ¿Por qué tantito dinero, tantito tal puesto y demás? Y empiezan a despegarse del suelo. Eso es lo importante. Y vemos en muchos que uno decía, no, es que Loroña y demás, eso es mi gallo, ese es acá y demás. Y cuando de repente ves que cómo se subió a 2 tabiques y se le tambaleó todo. Eso es parte, ¿no? Mira, medios alternativos para informar sin manipulación. Y en este contexto, más que tema de manipulación, sí es importante tener muchas voces. Porque esto de la objetividad, ¿no? Esto de, es que no manipula. No. Todo mundo tiene sus valores, todo mundo tira para casa, ¿no? Obvio que aquí en este canal ustedes, la gran mayoría que me ve consuetudinariamente, pues lleva años viéndome, ¿no? Saben cuál es mi manera de pensamiento. Y por eso de repente hay varios que dicen, es que PANSBLO, ¿no? En referencia al partido del PAN. No, hay gente que me dice, es que eres un comunista. Oye, ¿comunista yo? No, nada que ver. Trato de estar siempre del lado que es correcto, justo. Por eso a veces ese de encasillar a alguien en temas de que tú eres un rojillo y que no sé qué, o tú eres un tal por cual, o eres un facho. Espérate, ¿no?
Eso es lo que utilizan siempre para dividir y vencer. Eso es lo que utilizan siempre para decir, encasillar a alguien, etiquetarlo y no. ¿Usted es o de derecha o es de izquierda? Defínase, ¿no? Y no se trata tampoco de ser soy apartidista o soy centro. No. Es estar del lado que es justo. Organización para defender lo conquistado, ¿no? Que esto es donde verdaderamente ahorita que estamos ante la intervención extranjera es donde dices, no podemos quedarnos callados. Tenemos que, dentro de nuestras posibilidades, aportar nuestro granito de arena. Yo, por ejemplo, aquí parte de uno de los granitos de arena que puedo aportar es con este canal, tratando de, como siempre, de esto que siempre digo, del pensamiento crítico, ¿no? Hacer que ustedes opinen, que ustedes, estas ideas que se comparten en este canal, también las puedan llevar a cabo en el contexto de decir en alguna no que vayas tú de, ¿cómo se dice, no? De un misionero, no, para nada. Y yo no quiero decir es como yo pienso, es como ustedes deben de pensar. No, al contrario, que tengan ese pensamiento crítico. Pero cuando tú tengas la posibilidad de sacar estos temas, ¿no? En una comida familiar, en un punto donde estás quizás hablando, no sé, con el chofer del Uber, el del taxi, o en algún momento que estés haciendo una plática y que salga de repente esto, ¿no? Y puedas, ¿no? Decir, ahí está. Eso es lo importante, ¿no? La organización para defender lo conquistado. Y vean acá, ¿por qué ningún proceso de transformación profunda puede sostenerse indefinidamente si el pueblo no se convierte también en protagonista consciente de su propia historia? Y ahí es donde radica de que si nosotros nos quedamos dormidos y decimos, son los buenos, ya están allá arriba, ¿no? Ellos ya van a hacer el bien por todos. Piensen que ha estado pasando con muchos personajes que se están torciendo, ¿no? Vean a Mario Delgado, ya no voy a decir más, se ha hecho, pero programas muy ampliamente de todo esto. Y sobre todo el peligro de los puros, ¿no? ¿A qué me refiero con los puros? Y muchos de ellos no lo van a entender todavía, porque son los que mayormente tienen esta disonancia cognitiva. Es decir, aunque sepan la verdad, tratan de inventarse cualquier cosa para no ver lo que está pasando, ¿no? No, ya está todo bien, no, eso que estás diciendo, ¿no? Hasta hay un meme por ahí donde están todos estos exigiendo el caso de los profesores, ¿no? Su justicia por el tema de su jubilación. Otros, el tema de las 40 horas. Otros, oye, ¿qué está pasando con las desapariciones? Otros, ¿no? Y donde sale un personaje en medio de todas estas consignas, de toda la gente con sus pancartas. Es que eres del PRIAN, es que eres del tal, eres el PAN, eres el eres derechoso y demás, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que seguir presionando. Y dice, oye, les dimos el carro completo, cumplan. Oye, miren, ¿cómo es que a los que estás castigando no es un Sergio Mayer, sino hasta cuando ya de verdad ya vieron, ¿no? Está el golpe extranjero y no vas a tener ya el poder. Y cuando no tengan el poder, ¿qué les va a pasar? Se los van a llevar a la cárcel, porque la disidencia se va a vengar. Y ya lo saben. Ya, claro, tienen todo el aparato para saber cómo están las condiciones para lo que vienen las elecciones, ¿no? Entonces obviamente ya empezaron a trabajar y dicen, no, ¿sabes qué? Quita a Sergio Mayer. Pero anteriormente, ¿cómo era? Cuando a los que verdaderamente estaban luchando por esto y llevar, oye, eso no es lo que decía AMLO, eso no es... Y los exiliaban, ¿verdad? Entonces de eso se trata, la verdadera transformación será cultural o no será duradera, ¿no? Conciencia, organización, cultura, un pueblo informado, un pueblo libre. Y ahora, quiero ir con este caso, amigos, por ejemplo, esto que les comentaba, ¿no? Esto del poder, esto porque vi también la película, no sé si ustedes la han visto, la de He-Man, Los Amos del Universo. Se van a reír, pero vaya, la que acaban de sacar ahorita 2026, ¿no? Está interesante y todo, pero todo esto, o sea, no se las voy a quemar, pero sí esto, ¿se acuerdan cuando saca la espada, no? Y así saca, ¡no! Yo tengo el poder, no por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Y ojo, no es la espada, es yo tengo el poder, ¿no? Y la cosa era, ¿no? Todo lo que él hacía, todo lo que él creía, todo lo que él se conjugaba y demás, ¿no? Y cuando ya tenía la espada, que es como el simbolismo de
el trabajo duro, las condiciones que te llevaron a eso, ¿no? Todo eso te lleva a decir, ok, bueno, ¿ahora qué vas a hacer con ese poder? ¿Ahora qué quieres hacer con esto? Porque puedes decir, tú estudiaste, tú te esforzaste, tú ahorraste para tal o cual cosa, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, lo que ustedes han logrado, y que digas, es que yo me hice de eso, yo me hice de mi carrito, ¿no? O yo me hice de mi casita, o yo me hice de mi negocito, o yo me hice de, por muy chiquito que sea, pero algún logro en tu vida, yo me hice de ese curso que tanto me está sirviendo para todo esto y esto y esto, y para los siguientes pasos, ¿no? ¿Cómo fue? Esa es la espada, para llevarte eso. Pero hay algo que es lo más importante que una espada, que una educación, que uno, o sea, todo esto, ¿no? Y sobre todo, muchas condiciones, obviamente, ¿no? Que el tema es donde dices, bueno, ahí están las disparidades. Ahí es donde, oye, si tú naciste, por ejemplo, en uno de los estados más marginados del país, como el caso de Chiapas, ¿no? Por mucho que tengas esas condiciones, si tú te quedas ahí, muy probablemente no puedas subir o pasar, como dicen, de perico a perro, la movilidad social. La cosa es, híjole, ok, si me quedo acá, ¿en qué me voy a quedar, no? Y ahí viene el poder. Que quieras cambiar esa condición. Y esto aplica para mí, no es así como, ay, mira Pablo, qué fácil. No. Para todos, ¿no? Y esto siempre hay, como le dicen por ahí, ¿no? El tema de que, híjole, vas subiendo, vas madurando, y también hay cuestiones donde bajas, ¿no? Pero lo que voy de esto del poder es, esta persona de Chiapas, o esta persona de Oaxaca, o esta persona de Guerrero, o esta persona de alguna zona marginada en Puebla y demás, ¿no? Muchos que se van, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, vámonos a las ciudades, vámonos al otro lado, vámonos a Estados Unidos para hacer lana. Y al final, ¿yo qué quiero hacer? Quiero invertir, quiero hacer algo, no siempre quiero estar machacándole, ¿verdad? ¿Cuánta gente que se fue para allá y lo ha logrado? Digo, esto ya también hay cuestiones donde tanto la suerte, pero es algo muy importante que tú lo hayas querido hacer. Y ese es el poder. Eso es todo lo que hemos visto acá en este tema de la revolución de las conciencias y demás. Y eso es lo que simboliza también en esta película. Véanla, es interesante, ¿no? Porque es eso. El poder eres tú. El poder de querer hacerlo, llevarlo a cabo. Eso es. Y si tú dices, oye, ¿cómo lo podemos hacer para que México verdaderamente cambie? Porque nos desesperanza siempre ver todo esto, ¿no? La corrupción, lo malo, híjole, es que... Y nos quedamos así, decimos, es que... Híjole, México, tanta gente tan inteligente que tenemos, tantos recursos naturales, la posición geoestratégica más importante de todo el planeta, por donde estamos, en medio de 2 océanos, ¿no? Que ¿quién te va a venir a hacer algo? Bueno, nada más Estados Unidos. Pero la cosa es, ok, y si toda la gente trabaja, porque es lo que decía, ¿no? En el caso de la democracia y elegir a alguien y demás, a ver, si toda la gente marcha hacia un punto, hacia un objetivo, ¿qué va a pasar? No importa qué tanto haya detrás que te quiera meter el pie. Si todos van, es invencible una nación. Como le hizo Alemania también en su momento, ¿no? De haber estado vejada, humillada y demás, para lograr todo lo que lograron, ¿no? O sea, y era una cuestión, una idea, un punto. Aquí queremos ir, aquí vamos y demás, ¿no? Y cómo logramos aquí también en 2018 esa revolución. El problema es que nos pasó algo clásico de nosotros los mexicanos, ¿no? Ya lo logramos, ya. Y luego el llamerito. Ahorita estamos en ese punto. Pero todavía hay tiempo, amigos. Todavía hay tiempo. Y esto es, ok, tenemos que estar unidos. No podemos dejar que regresen todos ellos, pero tampoco podemos quedarnos impávidos, callados, ¿no? Vean, por ejemplo, acá, ¿no? El caso de Claudia Sheinbaum, que decía por acá. Miren esto. Da coraje. Entonces empiezan a enojarse muchísimo. ¿Cómo sale la disidencia? Pero súper molesta porque salió AMLO con esta carta y no manchen, en serio, de verdad le salía espuma por la boca a mucha gente que incluso no lo han olvidado. Cualquier cosa que pasa, ese viejo es que...
pero, o sea, güey, ya dejó el poder hace 2 años, ¿no? Ya Claudia Sheinbaum en la no, es que el viejo, es que esto, es que no sé qué. Siempre, siempre, siempre. Vean incluso esto. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Enfrente de Donald Trump, en la cara de Donald Trump, en Estados Unidos, 3 veces viva México, ¿no? Interesante. ¿Por qué respetaba en ese momento, ¿no? Donald Trump a AMLO? Porque sabía lo que significaba él. Sabía que se acercaban las elecciones también por allá. Sabía la importancia del voto latino y el voto mexicano. Cómo todo esto, pelearte con el personaje más poderoso en cuestión política de todo este continente, ¿qué iba a significar, verdad? Y es lo que él dice. Yo respeto al poder. Yo cuando veo a alguien que es débil, cuando alguien que es lamezuelas casi, ¿no? Lo aplasto, ¿no? Ve lo que él hizo a Justin Castro en su momento, cuando pues él incluso hasta pagó, ¿no? Esta cena en su inauguración, ahorita en la última, ¿no? Y todo, y al final y lo humilló ese mismo momento cuando había pagado lo más grande para sentarse cerca de él o junto con él, ¿no? Mira, este es el gobernador del estado 51 y demás, y ¿cómo quedó, no? ¿Cómo han quedado todos aquellos que han tratado de lamerle las suelas, de meterle la lengua ya saben por dónde? Y al final, ¿qué pasa? Eso es. Miren acá. ¿Cómo es que el sexenio del presidente López Obrador sale como el presidente más querido de la historia? Más querido. Sale con 80% de popularidad. Dicho por las encuestas de todos lados. Pues eso es lo que tienen mucho coraje. ¿Cómo es que el sexenio del presidente disculpen, sale como el presidente más querido? Es que sí, ¿no? O sea, amigos, vean acá, vean, hoy entregaron el balón de fútbol. Se los pasaron los reporteros. Vean a la meme Yamel. Por aborazada, pero bueno, es parte de. Vean acá. Sorprendente cambio a sus falsos amigos y consejeros internos. El Bibi, Marco Rubio. Y dice, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Presidenta, a muchos, fíjense lo que ayer, es que está buenísimo. Es buenísimo este debate. De verdad, es buenísimo. Muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Hay momentos en la vida de los pueblos que a lo mejor se puede pasar como guacha, ni de aquí ni de allá. Pero hay otros momentos en que hay que tomar definiciones. Y nosotros siempre hemos tomado la definición de estar con el pueblo. Porque este que habla, Jesús Silva, Gerson Márquez, y muchos otros, mismo Salinas Pliego, todos, no es que estén contra la transformación, están contra el pueblo de México. Porque en el fondo son racistas, clasistas. Y esa es la verdad. ¿Cómo es que el sexenio del presidente López Obrador sale como el presidente más querido de la historia? Más querido. Sale con 80% de popularidad. Dicho por las encuestas de todos lados. Pues eso es lo que tienen mucho coraje. Ahora también dicen, la presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más misógino que eso. Vamos a ponerle la canción de Macho. Es increíble. A ver, ¿qué dicen de García Luna todavía ahora? Nada. Por cierto, felicidades a la UIF, porque se van a recuperar una buena parte de los recursos de García Luna. Ya va a venir, ya sea Luisa o el propio director de la UIF para explicar. Ayer se detuvo a otra persona por parte de la Fiscalía vinculado con toda la trama de corrupción de García Luna. A ver, ¿qué dicen de eso? Nada. Aterrorizados. ¿Qué dicen? Ay, muy interesante. Qué bueno que salieron. Nada más que es lo que piensan ellos y otra cosa es la que piensa la gente.
Y ahí está, ¿no? Y claro, si ellos siguen trabajando bien, si ellos hacen las cosas bien, va a seguir la 4T. Si vemos que empiezan, como decía AMLO, a zigzaguear, ¿qué va a pasar? Y si nosotros nos quedamos dormidos, ¿qué va a pasar, no? Pues de todos, ven acá, recibir financiamiento extranjero no tiene nada de malo, ¿no? Y aquí está, pues, manejando sus monigotes las cuentas, estas bots, ustedes los ven, todas las cuentas madres de la derecha, incluso, no nada más es en México, son en todas partes, y que tratan de meter todo esto, no, es que este tema de la soberanitis, ¿no? Que lo ven como algo malo, o tratan de impulsar una narrativa de que es malo que tú quieras a tu nación, malo que tú quieras que tu país salga adelante por sí solo, ¿no? No, olvídate, ¿no? Que vendan todo y demás. Es lo que está pasando en Albania, por ejemplo, ¿no? Donde ahí veíamos al yerno de Donald Trump, el nuevo Epstein, ¿cómo se llama? Jared Kushner, que con $4,000 millones querían comprar y hacer por ahí en una isla, ¿no? Hacer una punto de operaciones interesante, como las mismas islas del señor Epstein, ¿no? Por así decirlo. La gente se revolucionó y dijo, ni madres, vean, la presidenta pone en riesgo la relación con Estados Unidos. No, hombre, amigos, es que de verdad, esto es lo que les decía. Albania protesta en contra de la compra de tierras por parte de extranjeros. Manifestaciones masivas en Albania contra el megaproyecto turístico de $4,000 millones de Jared Kushner, bloqueando calles en Tirana bajo este lema, que el patrimonio nacional no se vende a corporaciones extranjeras. Vean qué está pasando también en el caso de Bolivia, ¿no? Y acá muchos, cuando empiecen a ver, porque ya vienen los chavales y demás en Cozumel y todo esto, cuidado, amigos, vienen eso, cuidado. Y vean en Estados Unidos, por ejemplo, incluso un imitador de lo que sacó en este personaje de El Guasón, ¿no? Interesante lo que dice, ¿no? Vean, se los voy a poner rápidamente, pero está pasando en Estados Unidos un contexto, una crisis muy fuerte. Los temas sociales, o sea, se está, aunque diga Donald Trump, el país más caliente, el no sé qué, el demás, ¿no? ¿Y qué está pasando? Vean acá, esto es lamentable. Por ejemplo, esta chica que era una estrella de TikTok, ganaba $600 al día, o sea, un dineral y demás, pero pues se lo gastaba en sustancia y demás y tratando de sobrevivir. O sea, ¿esto qué nos lleva, no? Ven todo esto de la importancia de la cuestión cultural, de la cuestión de la moral y todo ello. Porque ¿qué pasa cuando hay la subversión ideológica? ¿Qué decía Yuri Bezmenov con todo ese contexto? Lo hemos tocado ampliamente aquí, ¿no? Miren esto. Porque tenemos que ya empezar a encargarnos de esto, porque pronto no vamos a poder sacar ni siquiera un solo peñique de la abuela y no sé qué. Piensa esto. El capitalismo solía ser el gran héroe de este país y ahora parece que ya no. Ha sido reemplazado con un nuevo ismo, donde ya está muy fash. No lo puedo soportar. Es como es lo suficiente malo, porque todo está más caro. Todo lo que tú haces, el comprar, el gastar, todo por ser, es ridículo. En donde el gobierno dice que necesitas dinero pero no quiere que lo tengas, y parece que cada tipo de todas las tiendas que hay, donde todo está diseñado corporativamente para que estés gastando, tengas que gastar más, y donde la cosa que anteriormente necesitábamos, que si bien no era lo suficientemente caro, ¿sabes? Si no es lo suficientemente caro la gasolina, y ¿sabes qué? Si todo eso fuese suficiente, ¿y sabes qué es? Si esto no fuera suficiente, también son los extranjeros y la isla de estos, ¿no? De los amigos de Trump. Son los túneles bajo las ciudades. ¿Se acuerdan esto cuando ¿qué fue? En Nueva York, y que empezaron a salir ahí, ¿no? Estos como las tortugas ninja de repente, y sacaban ahí un colchón, o sea, bueno, todas esas fiestas y los científicos que están desapareciendo, y nadie está haciendo lo suficiente. ¿Y por qué nadie está siendo metido a la cárcel, no? El tema de todos estos,
Porque ¿quiénes son los culpables? Nada más, es México, los hombres. Y tratando de decirle a todos los gringos, Donald Trump y su gobierno, de que los únicos malos, ¿no? Estamos viendo en Brasil que ahí hay dos organizaciones terroristas. Tenemos que llegar a bombardearlos para que todos ya se calme. Porque nadie está siendo metido a la cárcel. Me estás preguntando, ¿por qué eres tan serio? Te voy a decir por qué estoy tan serio. Te voy a decir por qué tan serio. Por todo este show de porquería en el cual estamos viviendo, ¿no? Ahí está, amigos. Ahí está parte de... Pero, pues, ¿de qué se deriva, no? ¿De qué se deriva, amigos? Es una cuestión en donde aquí también podemos llegar a un nivel así. Si las cosas no se componen, si nosotros no queremos hacer nada de esto se trata. La revolución de las conciencias, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, la base de la pirámide, y de ahí ir construyendo todo un estado-nación, toda una cultura, todo un bien, todo lo que es la educación, todo lo que es lo que somos nosotros, ¿no? Si no, de nada va a servir, ¿no? De nada va a servir. Y para ello lo más importante es quién tiene el poder, ¿no? Y en conjunto, ¿qué somos? No nada más es para México, es para todos. Y para todos aquellos en Estados Unidos que también, ¿no? Como este payaso ahí que está tratando de hacer contenido y demás. Pero, pues también allá, ¿qué tienen que hacer? Pues dicen, no, queremos un cambio y Estados Unidos primero y que no sé qué. ¿Qué está haciendo el partido, el presidente, la administración, que en realidad no lleva a cabo por lo cual votaron por ellos, sino lo está haciendo todo por los intereses de sus amigos, de las empresas, de otra entidad extranjera, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede todo cambiar si la gente no quiere que eso suceda, verdad? Y para ello es también a ver qué pasa con los congresistas, dónde radica supuestamente también el poder en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Thomas Massie y por qué? ¿No? Pues amigos, voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Compartan este videoprograma en sus redes sociales. Pongan un pulgar para arriba para que lleguemos a más personas. Y por favor, pon aquí en el área de comentarios qué sentimientos te despertó este tema. Digo, ya tenía rato que no hacía un videoprograma de este estilo. Y si quieres más como este, por favor, coméntame. Quiero más de estos programas. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Si puedes apoyar este canal con un super chat, con un super sticker, uniéndote como miembro del canal o a través de mi dirección de Patreon, me puedes ayudar. O si me ves en diferido, hay un corazoncito aquí abajito, uniéndote como miembro del canal, te lo voy a agradecer. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.